Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 4 y ahora vamos a empezar a hablar sobre la infraestructura, arquitectura y gobierno de Big Data. Como ya lo mencioné, somos el grupo 4, estamos conformados por Alex Tiburcio Inter Maclay, Campos Vergara Renzo Luis, Chucutay Paucar Carlos Eric, Del Águila Ríos Joaquín Darwin, González Torres Carlos Arturo, Guayanay Arcos Johan Paolo, Palacios Chávez Roberto Paolo, Pineda Silupo Kevin Leir, Soto Soto Leo David y mi persona o por herencia Fabricio René. Acá tenemos el índice por donde vamos a tocar todos los tópicos del día de hoy. Ahora no, pues para comenzar a hablar sobre pues, la infraestructura, arquitectura y gobierno de Big Data, pues es necesario conocer cuál es el concepto de Big Data, ¿no? Ya que pues, este concepto en sí hace referencia al vasto conjunto de datos que se van generando alrededor del mundo, ¿no? Y esto se da de manera constante. Y pues en sí esos datos pues pueden provenir de sí, una gran variedad de fuentes, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Donde se pueden incluir pues información acerca pues de las publicaciones de los usuarios, los comentarios, los me gustas, etcétera. Y también se puede pues, obtener información de otros medios, ¿no? Como por ejemplo las transacciones comerciales, los sensores, los dispositivos IoT, etcétera. Si el término de Big Data tiene las siguientes propiedades, ¿no? Volumen, que se refiere pues a la cantidad masiva de datos generados, ¿no? Constante, que suceda constantemente. La velocidad, que pues indica que los datos se generan a una velocidad increíblemente rápida, ¿no? La variedad, que se refiere pues a que los datos pues pueden ser de diferentes tipos, formatos y estructuras. La veracidad, que indica pues de que no existen pues datos incompletos o inexactos, ¿no? Ya que pues esto en sí puede llevar al final a tomar decisiones erróneas. Y valor, que está relacionado a que los datos pues pueden contener información valiosa, pero para tener esa información valiosa pues es necesario tener que analizarla, ¿no? En sí muchos se preguntan el porqué de la relevancia de Big Data en la actualidad, ¿no? Bueno, pues en sí esto se da gracias a la capacidad que tiene pues para proporcionar información valiosa más que todo, la cual pues en sí pues puede ser usada para muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la toma de decisiones estratégicas, también pues puedes mejorar la eficiencia operativa, puedes identificar las tendencias de mercado y entre otras cosas más. En sí, por ello, en este contexto de Big Data, ¿no? En la actualidad, pues en sí pues es usado en un sinfín de herramientas, ¿no? Como por ejemplo en el Orange, que es usado pues para el análisis de datos y también para la minería de datos. También tenemos a Weka, que es usado pues para el Machine Learning, y también tenemos a Hadoop, ¿no? El cual es muy útil pues para el análisis de datos, la inteligencia de negocios y también para el Machine Learning. Bueno, mi siguiente compañero será el que andará más en explicar sobre lo que es el Hadoop. Gracias. Continuaremos la exposición hablando de Hadoop, el cual es un marco de software de código abierto desarrollado para procesar y almacenar eficientemente grandes conjuntos de datos de manera distribuida. Imaginemos la magnitud de los datos generados diariamente, desde redes sociales hasta dispositivos sensores. Hadoop se presenta como una solución ante esta ingente cantidad de información. Su función principal es permitir el procesamiento paralelo en clústeres de computadoras interconectadas. Esta capacidad es vital para enfrentar los desafíos del Big Data, donde la velocidad y la eficiencia en el procesamiento son esenciales, más aún considerando que en la actualidad nos proyectamos a que la generación de datos sea cada vez más masiva. Ahora profundizaremos en los beneficios sustanciales que Hadoop aporta al procesamiento masivo de datos. En primer lugar, destaquemos la escalabilidad sin inconvenientes de Hadoop. Este aspecto se refiere a la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos mediante la simple adición de más máquinas al clúster, lo que permite un crecimiento flexible a medida que nuestros datos se multiplican. Asimismo, hablemos sobre la tolerancia a fallos, una característica crucial. En caso de que un nodo experimente un fallo, el sistema sigue en funcionamiento, garantizando así la confiabilidad en entornos de Big Data altamente exigentes. Por otro lado, Hadoop demuestra ser una elección rentable al emplear hardware estándar y asequible, lo que reduce notablemente los costos de infraestructura. Por último, la eficiencia en el almacenamiento se logra a través de HDFS, distribuyendo datos de manera óptima en varios nodos, garantizando la disponibilidad y el acceso rápido a la información. Estos beneficios combinados consolidan a Hadoop como una herramienta estratégica para el procesamiento de Big Data en una amplia gama de aplicaciones y sectores industriales. Esto sería todo de mi parte, doy paso a mi compañero. Bueno, profesor, ahora ya hablaré sobre MapReduce, que es fundamental en Hadoop, debido a que proporciona una manera eficiente y escalable de procesamiento de datos. Este proceso se realiza de forma paralela y distribuida para grandes volúmenes de datos.
ya que nos permite trabajarlos de manera dividida en áreas más pequeñas. Cabe precisar que este es un proceso que debe ser definido y programado para cada fase con anterioridad, según las necesidades del usuario. Y para entender su funcionamiento, explicaremos las tres fases que posee. Tenemos Map, Shuffle y Sort, y Reduce por último. En la función Map, que es mapeo, se llevará a cabo la tarea de división de datos en partes más pequeñas llamadas split. Cada split se analizará de forma individual y generará pares de clave y su valor, que llamaremos resultados intermedios. Estos resultados serán agrupados por claves. Ahora pasaremos a Shuffle y Sort, que es mezcla y orden. Esta fase se van a juntar los resultados de cada split y se ordenarán de forma que se asegure que los datos con cada clave lleguen al mismo nodo de reducción. En la última fase, que es reducción, ahora tenemos los datos agrupados, que se le realizaron la función de reducción previamente definida por el usuario, donde veremos operaciones como la de agregación, filtrado, entre otras transformaciones a los datos. Estos resultados obtenidos se registrarán como HDFS, que son las siglas de Sistema de Archivos Distribuido por Hadoop. Por último, mencionar algunos beneficios de utilizar este modelo. La escalabilidad, ya que nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos y que se puedan modificar el número de nodos según se requiera, y no se verá afectado el funcionamiento del sistema. La fiabilidad, ya que posee mecanismos que ofrecen manejar posibles fallos como lo son las pérdidas de nodos, corrupción de datos o sobrecargas de red. La simplicidad, ya que el usuario que programa el mecanismo solo necesita definir las funciones de map y reduce, ya que el sistema realizará toda la tarea restante para ejecutarlo correctamente. Por último, flexibilidad, ya que es aplicable para distintos tipos de datos y problemas. Bueno, profesor, ahora pasaré a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Soy Nathan Águilas y a continuación voy a explicar todo lo relacionado a lo que es Apache Pig. Para ello vamos a proceder a ver 5 ítems. El primero de ellos es qué cosa es Apache Pig. Segundo, cuáles son las características clave. Tercero, cuál es su arquitectura. Cuarto, qué es Piglatin. Y 5, cuáles son las aplicaciones que tiene esa plataforma, pues, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es Apache Pig? Pues Apache Pig es una plataforma de alto nivel para procesar y analizar grandes conjuntos de datos en el contexto del procesamiento de datos distribuido. Su función principal es proporcionar una forma sencilla y expresiva de definir y ejecutar tareas de procesamiento de datos en clústeres de Apache Hadoop. Pig se va a utilizar para lo que son comúnmente la preparación y transformación de datos antes de proceder a realizar el análisis más avanzado. Luego tenemos que usarlo para modelado predictivo o cualquier otra tarea de procesamiento de datos en Big Data. La principal característica de Pig es su lenguaje de programación llamado Piglatin, que permite a los usuarios describir las operaciones que desean realizar en sus datos de manera similar a SQL. En lugar de escribir código Java complejo para operaciones de MapReduce en Hadoop, los usuarios van a proceder a utilizar Piglatin para expresar esas operaciones de una manera más legible y eficiente. Pig también se va a utilizar para lo que es la variedad de aplicaciones en Big Data, como la limpieza y la transformación de datos, la agregación de datos, la extracción de información relevante y la preparación de datos para su posterior análisis, pues, ¿no? Ahora procederemos a ver cuáles son las características clave de esta plataforma. La primera de ellas es que tiene un lenguaje declarativo. Apache Pig utiliza Piglatin, un lenguaje de programación declarativo que nos va a permitir a los usuarios expresar operaciones de procesamiento de datos de manera más legible y concisa para escribir código Java MapReduce. Segunda, tenemos lo que es la abstracción de MapReduce. Pig oculta una gran parte de la complejidad de MapReduce, lo que facilita a los usuarios realizar tareas de procesamiento de datos en clústeres Hadoop sin necesidad de conocer los detalles internos de MapReduce. Tercero, la optimización automática. Pig incluye un automatizador que puede realizar y mejorar las operaciones de Piglatin para aumentar la eficiencia del procesamiento de datos, lo que va a resultar en un rendimiento mejorado. Cuarto, el soporte para datos estructurados y semiestructurados. Pig es adecuado para trabajar con una variedad de datos de formato tanto estructurados, semiestructurados y no estructurados, lo que lo va a hacer más versátil para diversas aplicaciones de procesamiento de datos. Como quinta característica tenemos lo que es la integración con Hadoop Ecosystem. Aquí Pig se va a integrar de una manera nativa en el ecosistema de Apache Hadoop, lo que le va a permitir a los usuarios aprovechar las ventajas del almacenamiento distribuido HDFS y el procesamiento distribuido MapReduce. Luego tenemos lo que es lo fácil que se nos va a hacer la ETL, ¿no? Aquí Pig es comúnmente utilizado en tareas de text extracción, transformación y carga para preparar y limpiar datos antes de su análisis posterior, lo que facilita la obtención de datos listos para su procesamiento.
Luego en séptimo lugar tenemos que posee una amplia biblioteca de funciones. Pero aquí Pig nos va a proporcionar una amplia biblioteca con diferentes funciones ya predefinidas para realizar operaciones comunes en datos, lo que va a simplificar el desarrollo de scripts de procesamiento de datos. Y por último tenemos que es extensible, es decir, que los usuarios van a poder crear sus propias funciones personalizadas en Java, lo que va a ampliar la capacidad de Pig para abordar casos de uso específico. Ahora, en base a estas características vamos a ver cuál es la arquitectura que posee Apache Pig. Bueno, Apache Pig se ubica sobre Hadoop. Los scripts que Pig va a poder ejecutar tanto en shell de Brand como en el ser de Pig se van a poder realizar. El motor de ejecución de Pig va a optimizar y compilar el script y finalmente lo va a convertir en trabajos MapReduce. Luego va a utilizar HDFS para almacenar los datos intermedios entre los trabajos MapReduce y luego va a escribir su salida en HDFS. Ahora, ¿cuáles son estos componentes? Pues tenemos el analizador, primeramente, que es el parser. Aquí este va a comprobar la sintaxis del script, va a realizar comprobaciones de tipos y otras comprobaciones diversas. La salida del analizador será un DAG, que es un gráfico acíclico dirigido, que representa las declaraciones y operadores lógicos de PigLatin. También tenemos el optimizador. El optimizador de Pig realiza una serie de transformaciones en el árbol lógico para mejorar el rendimiento de las operaciones. Esto le va a permitir reorganizar y combinar operaciones, eliminar operaciones redundantes, optimizar el plan de ejecución en función de las características de los datos y las operaciones definidas. Luego también tenemos el compilador. Aquí el compilador lo que va a hacer es compilar el plan lógico optimizado en una serie de trabajos de MapReduce. Luego tenemos el motor de ejecución. Este se va a encargar de tomar el plan de ejecución y traducirlo en trabajos MapReduce que se van a enviar a los nodos del clúster. Este motor se encarga de la ejecución distribuida de las operaciones en los datos. Luego de esto veremos qué cosa es PigLatin, ya que lo hemos mencionado anteriormente. Pues PigLatin es un lenguaje de datos que trabaja en paralelo, es el lenguaje de programación que se utiliza en Apache Pig, lo que quiere decir que permite a los programadores describir cómo los datos provenientes de una o más entradas deben ser leídos, procesados y luego almacenados a uno o más flujos de salida en paralelo. La sintaxis de PigLatin es bastante similar a la de SQL, aunque PigLatin es un lenguaje de transformación de datos y que, por lo tanto, es similar a los optimizadores de consultas de base de datos de los sistemas de bases de datos actuales. También nos va a permitir escribir programas MapReduce en Java, ya que esto puede consistir en más de 100 líneas de código según la complejidad de los mismos, mientras que lo que hace PigLatin es comúnmente reducir esto y luego nos va a tomar más de 10 líneas de código. También PigLatin incluye operadores para muchas operaciones tradicionales tales como join, sort, filter, como así también la capacidad de permitir a los usuarios definir sus propias funciones para poder leer, procesar y escribir datos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona PigLatin? Pues PigLatin, como uno de sus principales objetivos, es que es un lenguaje natural para los entornos de procesamiento de datos paralelos como Hadoop, ya que Pig sí ofrece varias ventajas sobre el uso de MapReduce directamente. Para ellos tienen tres pasos, ¿no? El primero de ellos es que un programa Pig es cargar los datos que desea manipular desde el HDFS. El segundo, se va a ejecutar los datos a través de un conjunto de transformaciones que bajo las cubiertas se traducen en un conjunto de tareas de asignación y reductor en MapReduce. Y finalmente lo que se va a hacer es que el DAM va a ver estos datos en pantalla o store y lo va a almacenar en los resultados en un archivo en alguna parte, pues, ¿no? Pasando al siguiente punto, vemos cómo es una aplicación de un script en Pig. Aquí lo que se busca es encontrar las páginas más visitadas del blog por usuarios con edades entre 17 a 23 años, jóvenes. Entonces tenemos que está compuesta por 9 líneas, donde la primera línea del script vamos a cargar el archivo de los usuarios declarando los datos con dos variables, nombre y edad. Luego vamos a asignar la información del usuario en input. En la segunda línea lo que vamos a hacer es aplicar un filtro a los usuarios cargados que tengan la edad de entre 17 y 23 años. Todos los demás registros van a ser descartados, así quedan solo los rangos de edad que queremos, bueno. Luego el resultado de esta operación se va a almacenar en la variable filter. Luego, en la tercera línea, vamos a proceder a hacer nuevamente un load para cargar la información de las páginas visitadas con los respectivos nombres, declarando su esquema con las variables usuario y URL. Luego, en la siguiente línea, vamos a realizar una unión con join entre filter y page, usando filter.name y page.user como clave. Después de esta unión obtendremos todas las URLs visitadas por cada usuario. Luego, en la línea del grpd, vamos a recoger todos los registros por URL, definiendo un solo registro por cada URL. Luego con smmd vamos a contar todos los registros que están recolectados juntos por cada URL, de forma tal que luego de esta línea sabremos por cada URL cuántas veces fue visitada por usuarios entre 17 y 23 años, pues, ¿no? Luego vamos a proceder a ordenar desde la más visitada a la menos visitada con srtd, order, y vamos a considerar el valor contado con el línea anterior y ordenamos por descendiente, pues, con desc. Luego vamos a limitar los valores ordenados a solo 5 resultados en octava línea con limit, y finalmente vamos a almacenar el resultado en HDFS en el archivo top 5 sites. Entonces, como hemos podido notar, PigLatin ha podido resolver este problema en 9 líneas de código y la resolución ha tomado un alrededor de 15 minutos. Mientras que este mismo código en MapReduce podría llevar un alrededor de 170 líneas de código y nos va a tomar cerca de 4 horas por completar. Así que aquí vemos cómo es que PigLatin ha podido reducir el trabajo, ¿no? Ahora vemos las diferentes aplicaciones que tiene PigLatin. Vamos a ver 8 de las tantas que tiene. La primera de ellas es en el análisis de datos de publicidad digital.
aquí tenemos la segmentación de audiencia. Las empresas de publicidad aquí van a utilizar Apache Pig para poder segmentar su audiencia en función de datos demográficos y comportamientos en línea y otros factores. También se utiliza para la optimización de campaña. Aquí Pig se usa para analizar el rendimiento de campañas publicitarias y ajustar estrategias en tiempo real. Luego tenemos los medios de entretenimiento. Aquí lo que se usa es en la recomendación de contenido. Las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon van a utilizar Pig para analizar los hábitos de visualización de los usuarios y recomendar contenido relevante. También está en el análisis de audiencia. Aquí los estudios de cine y las cadenas de televisión van a utilizar Pig para analizar datos de audiencia y tomar decisiones sobre la programación. Luego, también como tercera aplicación tenemos en el retail y el comercio electrónico. Aquí lo que se va a hacer es el análisis de comportamiento del cliente, donde las empresas van a utilizar Pig para analizar los patrones de compra de los clientes y mejorar la personalización de las ofertas. También tenemos la gestión de inventarios, donde se va a utilizar para el análisis de inventarios y la optimización de la cadena de suministro. Como cuarta aplicación tenemos en el ámbito de las telecomunicaciones. Aquí está la detección de fraudes, donde las compañías de telecomunicaciones van a utilizar Pig para poder analizar los patrones de uso de clientes y detectar actividades fraudulentas. En la optimización de redes se va a emplear Pig para analizar los datos de redes y la optimización de cómo esta infraestructura está, ¿no? Como quinta aplicación tenemos en las ciencias de la salud. En las ciencias de la salud lo que se va a aplicar donde se va a aplicar Apache Pig es en la investigación biomédica. Aquí lo que se busca es analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Esos datos van a ser datos genéticos y de salud. También tenemos el seguimiento de enfermedades, donde se utiliza la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de enfermedades a partir de datos de salud pública, ya que estos datos son inmensos y con Apache Pig el análisis va a ser de una manera mucho más rápida. Luego tenemos como sexta aplicación en el ámbito de las finanzas y servicios bancarios. Aquí tenemos lo que es la detección de fraudes financieros. Aquí las instituciones van a poder analizar sus transacciones y detectar actividades sospechosas. Y también en la predicción de mercados, donde se va a emplear para analizar los datos financieros para predecir tendencias en el mercado y así poder generar muchas ganancias, pues, ¿no? Como séptima aplicación tenemos el rubro de la educación. Aquí en donde se va a aplicar es en la personalización de la enseñanza. Pig se va a usar para analizar datos de estudiantes y personalizar el contenido educativo y la experiencia de aprendizaje. Luego también en la evaluación institucional, donde las instituciones educativas van a poder analizar los datos del rendimiento de los estudiantes y cómo va la satisfacción estudiantil. Y como última aplicación de las que estamos detallando, tenemos la logística y el transporte, donde está la optimización de rutas. Las empresas de logística van a utilizar Pig para poder analizar datos de tráfico y optimizar rutas de entrega. Y también en la gestión de flotas, pues se va a emplear Pig para analizar los datos de las flotas y transporte y mantenimiento y así poder generar estrategias de negocio mucho más efectivas. Y bueno, doy el paso a mi siguiente compañero. Sí, a continuación hablaremos sobre Hive. ¿Qué es Hive? Hive sería un proyecto de código abierto desarrollado por la comunidad de Apache Software Foundation. Esta basaría su principal objetivo el facilitar las consultas y análisis de datos almacenados en sistemas de almacenamiento distribuidos como Hadoop, que significaría Distributed File Systems, o HDFS. A continuación hablaríamos sobre eso. También debemos mencionar que tiene un lenguaje de consulta llamado JBL-QL o HQL, que internamente transformaría las consultas SQL en trabajos MapReduce que ejecutaría en Hadoop. ¿Cómo sería la estructura de datos en Hive? Los datos gestionados en Hive son datos estructurados y almacenados en HDFS. Así se optimizarían de forma automática el plan de ejecución y una partición de tablas en determinadas consultas. También soportaría diferentes formatos de ficheros, codificaciones y fuentes de datos como HBase. Una consulta típica de Hive se ejecuta en varios data nodes en paralelo, con trabajos MapReduce asociados. Estas operaciones son de tipo batch, por lo cual la latencia es más alta que otros tipos de base de datos. Sobre esto, Hive proporciona una estructura basada en tablas sobre HDFS, la cual soportaría tres tipos de estructuras principales, las cuales serían las tablas, las particiones y los buckets. Las tablas corresponderían a los directorios HDFS, las particiones serían referencia a las divisiones de las tablets, y los buckets serían las divisiones de las particiones, los cuales mejorarían el rendimiento de las consultas o cuando buscamos filtrar los datos con un where, por ejemplo. Además, esto permite crear tablas externas similares a las tablas en una base de datos, pero a la que se les proporciona una ubicación. En este caso, como podemos apreciar en el gráfico, en este caso
Cuando se elimina la tabla externa, los datos continúan en HDFS. Su arquitectura en Apache Hive. Hive se basaría en una arquitectura cliente-servidor y constaría de varios componentes clave para trabajar en conjunto para permitir el procesamiento de los datos y la consulta en entornos de Big Data. Tiene 9 puntos principales para este apartado: el cliente Hive, el controlador, el metastore, el planificador, el motor de ejecución, el almacenamiento distribuido, los trabajadores o workers, la interfaz web y la línea de comandos, y el Hive Server. El cliente Hive sería la interfaz a través de la cual los usuarios envían consultas Hive QL para realizar el análisis de las consultas de datos almacenados en Hadoop. El controlador o driver haría referencia al responsable de interpretar y ejecutar las consultas, gestionando la planificación y ejecución de los trabajos. El metastore almacenaría los metadatos esenciales sobre la estructura de los datos almacenados. El planificador o query planner analiza consultas Hive QL y crea un plan de ejecución que describiría las operaciones necesarias para recuperar los datos. El motor de ejecución ejecutaría el plan de ejecución generado por el planificador en el apartado anterior y coordinando operaciones como trabajos MapReduce en el clúster Hadoop. El almacenamiento distribuido. Hive trabajaría con sistemas de almacenamiento distribuido como HDFS, donde los datos se almacenan en formato de archivo y se acceden desde ahí. Los trabajadores o workers serían los nodos del clúster Hadoop que ejecutan las tareas de procesamiento y consultas generadas por Hive, incluyendo además los trabajos MapReduce y procesamiento distribuido. Ahora, la interfaz web y la línea de comandos. Además de lo antes mencionado sobre el cliente Hive, los usuarios también pueden interactuar con Hive a través de interfaces web y de línea de comandos que facilitarían su administración de ellos. Y el Hive Server, por último, haría referencia a cómo se permite que múltiples clientes se conecten y envíen consultas Hive QL de manera concurrente, facilitando la integración de Hive en aplicaciones y sistemas de mayor alcance. Ahora continuaríamos con las ventajas. Presenta 4 principales ventajas: una complejidad reducida, una integración con Hadoop y un soporte para diversos formatos de datos. Finalmente, la optimización de las consultas. Hive utilizaría un lenguaje de consulta llamado HiveQL, la cual ahora vamos a mencionar porque presenta una complejidad reducida. Esto es en relación a que HiveQL es sumamente similar a SQL, lo cual facilitaría la transición para aquellos que ya están familiarizados con el lenguaje de consulta SQL, lo que reduciría considerablemente la curva de aprendizaje. Ahora, la integración con Hadoop. Hive se integraría de manera nativa con el ecosistema de Hadoop, lo que permitiría aprovechar las capacidades de procesamiento distribuido de Hadoop. Además, puede ejecutar trabajos MapReduce y acceder a los datos almacenados en HDFS de manera eficiente. Un soporte para diversos formatos de datos. Esto admite una variedad de formatos de datos como JSON, Parquet y Avro. Esto facilitaría el trabajar con diferentes tipos de datos en su formato nativo. Y por último, la optimización de consultas. Hive realiza optimizaciones internas para mejorar el rendimiento. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre HBase. Viene a ser un sistema de gestión de bases de datos no relacionales orientado a columnas que se van a ejecutar sobre el sistema de archivos distribuidos por Hadoop. Proporciona una forma tolerante a fallos de almacenar conjunto de datos dispersos, lo que es común en muchas aplicaciones de Big Data. HBase se destaca por su capacidad para el procesamiento de datos en tiempo real y el acceso rápido en lectura y escritura a grandes volúmenes de datos. Un sistema de HBase está diseñado para escalar linealmente. Comprende un conjunto de tablas estándar con filas y columnas, muy parecido a una base de datos tradicional. Cada tabla debe tener un elemento definido como clave principal, y todos los intentos de acceso a las tablas de HBase deben utilizar esta misma clave. Ahora proseguimos con el mecanismo de almacenamiento en HBase.
Como había mencionado, utiliza un modelo de datos de tabla que se asemeja a una de datos relacional, pero con algunas diferencias clave. Podemos observar que cada fila en el gráfico presenta una clave única, la cual la va a identificar y va a permitir el acceso a través de esta. También tenemos la columna familia, que básicamente es la colección o la agrupación lógica de columnas relacionadas, dentro de la cual se va a encontrar las diferentes columnas, y dentro de cada columna se van a encontrar los diferentes datos. Podemos observar en el gráfico que nuestra columna familia puede ser la de datos personales, dentro de la cual se encuentra la columna nombre y la columna ciudad. Por último tenemos las características. Es de escalabilidad lineal. HBase es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de datos. Es decir, que se puede aumentar la capacidad del sistema simplemente agregando más nodos al clúster y el rendimiento va a aumentar de manera uniforme. También es de modelo de datos distribuido. Utiliza un modelo que divide los datos en tablas con filas identificadas por claves de filas únicas. Esto va a permitir un acceso rápido y eficiente a los datos. Es de alta disponibilidad, es decir, que proporciona replicación de datos dentro del clúster, lo que va a garantizar la alta disponibilidad de los datos. En caso de fallos, los datos pueden recuperarse de estas réplicas. Presenta un API de Java amigable, lo cual facilita el uso para los desarrolladores, lo que simplifica la programación y el acceso a los datos almacenados en HBase. Por último, es de adopción empresarial. Empresas líderes a nivel mundial como Facebook, Twitter y Yahoo utilizan HBase de manera interna. Eso sería por mi parte, le doy pase a mi siguiente compañero. Soy Renzo Campos y voy a continuar con el apartado de tecnologías de almacenamiento en Hadoop. Como visto anteriormente, podemos decir que es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. A continuación, presentaré algunas tecnologías de almacenamiento de Hadoop, cada una de estas con sus ventajas y desventajas. Primero voy a definir qué es y cómo operan cada una de ellas. Como primero tenemos a HDFS, que es un sistema de archivos distribuidos diseñado para almacenar y gestionar grandes cantidades de datos en clústeres de servidores. Este divide los archivos en bloques y replica estos bloques en varios nodos para garantizar la redundancia y la tolerancia a fallos. HDFS es fundamental para el procesamiento de datos en el framework Hadoop y es escalable y tolerante a fallos. Es decir, que es un sistema de almacenamiento predeterminado de Hadoop, de archivos distribuidos que almacenan datos en bloques de gran tamaño de clúster en nodos. Podemos decir que es escalable, tolerante a fallos y eficiente en el uso de almacenamiento. Como segundo tenemos a HBase. Esta es una base de datos NoSQL distribuida y orientada a columnas diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Este almacena y recupera datos de manera eficiente y escalable. Es utilizado en aplicaciones que requieren acceso rápido a información estructurada, tales como redes sociales y sistemas de seguimiento en tiempo real. O sea, que es sistema de almacenamiento de datos NoSQL de clave-valor distribuido. Es compatible con modelos de datos de alto rendimiento, como las tablas de datos relacionales. También podemos decir que es una buena opción para aplicaciones que requieren acceso a datos en tiempo real o que generan grandes volúmenes de datos. Como tercero tenemos a Cassandra. Cassandra es una base de datos NoSQL distribuida y altamente escalable, diseñada para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples nodos. Se utiliza en aplicaciones donde la disponibilidad y la escalabilidad son fundamentales, como redes sociales y sistemas de análisis en tiempo real, ofreciendo alta tolerancia a fallos y rendimiento. O sea, que es un sistema de almacenamiento de datos NoSQL de clave-valor distribuido. Almacena datos de alto rendimiento y escalable. Es una buena opción para aplicaciones que requieren acceso a datos en tiempo real o que generan grandes volúmenes de datos. Y por último, tenemos a MongoDB. Es una base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena datos en formatos JSON y permite una flexibilidad en el esquema de datos. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web y móviles para gestionar datos no estructurados o semi-estructurados, proporcionando escalabilidad horizontal y consultas rápidas sobre datos JSON. Este es un sistema de datos flexible y escalable. Es una buena opción para aplicaciones que requieren acceso a datos en tiempo real o generan grandes volúmenes de datos. Ok, pasamos a ver las ventajas y desventajas. Empezando por el HDFS, que podemos ver que es escalable, pues puede escalarse horizontalmente para adaptarse a grandes volúmenes de datos. Tolerancia a fallos, pues replica los datos en múltiples nodos para garantizar la
disponibilidad en caso de fallos. Y también tenemos eficiencia en el uso del almacenamiento, pues almacena datos en bloques de gran tamaño para optimizar el uso de su almacenamiento. Y como desventajas, vemos que no es adecuado para estructurar datos, pues es más adecuado para datos no estructurados o semiestructurados. Y también podemos decir que no es eficiente para consultas ad HOC, pues es más adecuado para consultas de análisis de datos. Ok, seguimos con el HBase, que como ventajas tenemos el rendimiento, la escalabilidad, que como mencioné anteriormente puede quedarse horizontalmente y así adaptarse a grandes volúmenes de datos. Y flexible, pues es compatible con una gran variedad de modelos de datos. En las desventajas tenemos dos. La complejidad, pues puede ser complejo para configurar y administrar, y también que no es adecuado para los tipos de datos, pues pues es más adecuado para estructurados o semiestructurados. Seguimos con Cassandra. Ventajas y desventajas. En ventajas tenemos el rendimiento, la escalabilidad y la alta disponibilidad. Y en desventajas tenemos a que es complejo y no es adecuado para todos los tipos de datos. Y por último tenemos a MongoDB, que como ventajas podemos mencionar la flexibilidad, la escalabilidad, el rendimiento, y en desventajas podemos mencionar que no es adecuado para todos los tipos de datos y a la complejidad. Ok, seguimos con las empresas que implementan el almacenamiento de Hadoop. Como primera empresa tenemos a Google, que fue uno de los promotores de que Hadoop sea hoy un referente como tecnología para explotar el Big Data. Luego tenemos a MC, que tiene su propio software de distribución de Hadoop y su portafolio de soluciones es muy sólido para productos de almacenamiento. Luego tenemos a MapR, que es otro de los principales proveedores de distribución de Hadoop y ofrece facilidad de uso, fiabilidad y ventajas de rendimiento para aplicaciones de base NoSQL y Hadoop. Como cuarto tenemos a Hortonworks, que este ofrece servicios profesionales y de software para el ecosistema de Hadoop y es la empresa líder en tecnología Hadoop. Como quinto tenemos al famoso Oracle, que es el uso del sistema Hadoop para almacenar y procesar grandes volúmenes de información no estructurada. Luego tenemos a Facebook, que este amplía Hadoop y ha servido de modelo para el resto. Como penúltimo tenemos a Yahoo, que usa Hadoop para el almacenamiento y procesamiento distribuido de grande conjunto de datos de clusters. Y por último tenemos Nvidia, que es el líder en visualización computacional y utiliza tecnología computacional. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la exposición, pasamos a las tecnologías de procesamiento en Hadoop, las cuales se refieren a las herramientas y macros utilizados para extraer, procesar y analizar una gran cantidad de datos dentro del entorno de Hadoop. El papel crítico de estas tecnologías permite obtener conclusiones valiosas con un valor significativo que jugará un papel fundamental en la toma de decisiones de una empresa. De entre ellas tenemos las ya mencionadas MapReduce, Hive y Pig. Sin embargo, en este punto nos centraremos específicamente en la tecnología Apache Spark, de la cual podemos decir que es un marco de procesamiento de datos distribuido que ha revolucionado la manera en la que se realizan las tareas de procesamiento en el ecosistema Hadoop, además de estar diseñado para mantener los datos en memoria. Con respecto a sus ventajas, el alto rendimiento es una de ellas. Spark está diseñado para mantener los datos en memoria siempre que sea posible, lo cual reduce significativamente los tiempos de procesamiento en comparación con MapReduce, que es más dependiente del disco. También tenemos su versatilidad, ya que admite procesamiento en tiempo real, el procesamiento de gráficos y el machine learning, lo que le permite a las organizaciones abordar una gran cantidad de aplicaciones en una sola plataforma. También tenemos su escalabilidad. Spark es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en clústeres de servidores. También tenemos facilidad de uso, ya que Spark nos proporciona APIs en varios lenguajes, incluyendo Scala, Java, Python y otros.
lo que hace que esté accesible para una amplia gama de desarrolladores. Además, las abstracciones de datos como FDDS y DataFrames simplifican la programación, además de la mayor velocidad de la que dispone Spark para poder mantener los datos en memoria, que disminuye de gran manera los tiempos de procesamiento. En relación a sus desventajas, tenemos que los recursos de memoria que consume Spark son relativamente grandes y puede ser un desafío para una máquina con recursos limitados. Y también posee una curva de aprendizaje que puede ser un poco difícil para los nuevos usuarios, especialmente en las aplicaciones de Machine Learning. Por último, de las empresas que actualmente están aprovechando esta tecnología, tenemos a Amazon, Netflix, Uber, Adobe, Microsoft y Alibaba. Con esto concluido, le doy paso a mi compañero. Bien, ahora vamos a hacer la replicación del MapReducer en Python. Para esto vamos a tener que necesitar usar expresiones regulares y JSON. También vamos a usar la librería MapReducerJob o mrjob en inglés. Y vamos a tener que modificar vamos a crear la clase WordCounter, pero vamos a tener que modificar ciertos parámetros. Bien. Para esta ocasión vamos a definir un mapper, pero primero vamos a tener que extraer lo que queremos analizar. Lo vamos a extraer en un texto, en una variable que se llama texto. Vamos a extraer mi JSON, que en este caso hemos usado un JSON de títulos con sarcasmo, pero básicamente lo único que nos interesa ahorita, como vamos a hacer un contador de palabras, es los títulos. Lo vamos a extraer en una variable títulos, headline, y con la variable tokens y con el uso de expresiones regulares vamos a separar las palabras en minúsculas. Una vez separado las palabras, lo vamos a recorrer en un GIL, que a cada palabra que se encuentre se le va a asignar un valor de 1. Por ejemplo, si tenemos una variable, una palabra, una oración que sea hello world, a hello se le va a asignar 1 y a world se le va a asignar 1 también. Y si tuviéramos varias veces hello world, hello world, hello world, ya sea en diferentes oraciones o en la misma oración, se va a asignar varios hello world con el valor de 1. Pero entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Bien, vamos a definir la función combiner. ¿Qué es lo que va a hacer? La función combiner va a preparar estas palabras para la función reducer. ¿Y qué va a hacer la función reducer? La función reducer va a agrupar estas palabras que hemos contado de uno en uno. Ya hemos dicho que si hay varios hello world, a la palabra hello se le va a asignar 1. Entonces, si tenemos 5 veces hello world, tenemos 5 veces asignados la palabra hello el valor de 1. Pero esto no nos sirve. Nosotros queremos que hello tenga el valor de 5. Y es para eso que es la función reducer. Pero también tenemos la función reducer sorter. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente va a ordenar de menor a mayor. Básicamente. Y tenemos por último la función steps. ¿Qué es lo que nos va a retornar? A cada mapper se le va a asignar, a cada oración o cada vez que se recorre, se va a asignar un mapper, un combiner y un reducer. Y como tenemos dos reducers, primero vamos a asignar el primer reducer, que es lo que va a hacer, va a agrupar, y el segundo reducer es lo que va a agrupar y lo va a ordenar. Y por último lo vamos a correr. Bien, para esto hacemos un Python main.py y le pasamos de parámetro en este caso la base de datos que está en JSON. Lo corremos, esperamos un poco de tiempo que se ejecute y listo. Como vemos, están corriendo todas las palabras. Ya he terminado de analizar todas las palabras. Si lo agrando, podemos ver que la palabra que más se ocupa es to, of, the, es, info, a, on, and, etc. En este caso aparece la palabra tran, pero porque estamos usando un dataset que es de sarcasmo, de títulos de revistas con sarcasmo. Bien, ¿esto en qué nos es útil?
porque tenemos que usarlo, como hemos visto en el Hadoop, estamos utilizando el MapReducer. Eso que nos es útil. Nos es útil porque no estamos asignando, no estamos creando listas con las palabras, no, sino que todo esto se va haciendo sobre la marcha, step by step, paso por paso. Y como en Hadoop tenemos un clúster de diferentes máquinas, podemos mandar la orden desde una máquina principal y las demás máquinas van a ejecutar lo mismo. Y al final se va a agrupar y nos va a dar de resultado esto. En este caso, la única máquina es la mía, pero con el Hadoop podemos asignar varias máquinas y para que varias máquinas corran esto y se ejecute y luego se combine. Bien, eso sería todo por una breve aplicación del MapReducer para el tema que nos ha tocado presentar esta semana, profesor. Muchas gracias. Seguidamente veremos las conclusiones. Hadoop, según Montoya, es esencial para el manejo de Big Data al ofrecer una infraestructura escalable, resistente a fallos y económica que facilite el almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos. En otro punto, Hadoop se destaca como aquella herramienta estratégica en diversas aplicaciones e industrias para el procesamiento de Big Data. Otra conclusión es que el modelo MapReduce en Hadoop es esencial para el procesamiento eficiente y escalable de grandes cantidades de datos. Básicamente divide las tareas en etapas como Map, Shuffle, Sort y Reduce. Por su parte, Apache Pig es una poderosa herramienta para el procesamiento de datos distribuidos que simplifica la ejecución de operaciones. Gracias a PigLatin, que es una variante, tenemos el lenguaje declarativo, ¿no? Fix también se destaca por su versatilidad, integración con Hadoop y amplia aplicabilidad en industrias como la publicidad, la salud, finanzas y logística. En cuanto a Hive, se destaca como una herramienta esencial, imprescindible, para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos. En el contexto de Big Data, nos ofrece una solución sólida que básicamente combina la familiaridad de SQL con el procesamiento distribuido y las características clave. En cuanto a HBase, podemos decir que destaca por la capacidad de procesamiento en tiempo real. Nos proporciona acceso rápido a grandes volúmenes de datos y es escalable. También esto es sustentado dado que empresas líderes del mercado, ¿no? Como Facebook, Twitter, hacen uso de esas herramientas, ¿no? Para almacenar y procesar sus grandes cantidades de datos que manejan, ¿no? En el contexto de Big Data. En cuanto a Hadoop HDFS, pues concluimos que Hadoop incluye diversas tecnologías de almacenamiento, destacando, ¿no? La que menciono, Hadoop Distributed File System. Estas opciones se adaptan a la necesidad de Big Data en diferentes campos, ¿no? Y sectores de la industria. Por último, Apache Spark, en particular, ha mejorado el rendimiento mediante el procesamiento de memoria. Tenemos empresas líderes que la utilizan para la toma de decisiones basada en datos, recalcando, ¿no? Su importancia en el ámbito empresarial. Estas tecnologías resultan ser importantes para conseguir información sumamente valiosa para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? En este campo. Seguidamente tenemos las referencias y eso sería todo por parte del grupo 4. Muchas gracias, profesor y compañeros, por prestar atención.